El Pacto de Toledo es una comisión permanente del Congreso que forman todos los partidos y después de años de negociación alcanzó 22 recomendaciones, además contadas de una manera rarísima porque, por ejemplo, no hay recomendación 14, pero después hay recomendación 9 bis. Bueno, si tú las cuentas, más allá de la forma extraña en que la contaron, son 22. Y el Congreso las aprobó. Y esas recomendaciones son el marco dentro del cual el gobierno tiene que legislar los cambios en el sistema de pensiones. El balance de esas 22 recomendaciones para mí es negativo, pero también es verdad que podría haber sido peor. Es realmente vergonzoso que hayan tardado 4 o 5 años los políticos en ponerse de acuerdo en unas recomendaciones que no solucionan, sino que incluso agravan un poco todos los problemas del sistema de pensiones. Ese es el nivel de nuestra clase mayoritario, nuestra clase dirigente, porque hay algunas excepciones de gente que sabe de lo que habla. El problema fundamental del sistema de pensiones es el siguiente. Cuando se aprobó la Ley General de la Seguridad Social en el año 1966, la esperanza de vida era de apenas poco más de 70 años. Hoy es de casi 84 años, es decir, el pensionista medio vive de media 14 años más. Entonces, como vive más, eso ha generado una desproporción insostenible entre la gente que trabaja en el sector privado, que es la que paga todo, y los pensionistas. En 1981 había 3 millones de pensionistas y 10 millones de ocupados en el sector privado. En 2019 había 8,4 millones de pensionistas, es decir, el número de pensionistas se había más que duplicado, pero la gente que trabaja en el sector privado es 16 millones y medio, y ahora son 1 millón menos. Estoy hablando de datos medios del 2019. Si tomamos los datos del 20 es mucho peor, porque hay más pensionistas todavía y bastante menos gente trabajando en el sector privado. Esa desproporción genera un déficit estructural en el sistema. Este déficit estructural viene de hace años, entonces las reformas que se hicieron en el 2011 y en el 2013 lo que intentaron fue contener el gasto, es decir, corregir de modo muy gradual ese desequilibrio a través de contener el gasto. Por eso subieron la edad de jubilación, se cambió la forma de revalorización anual, se creó un factor de sostenibilidad para reducir la pensión a medida que aumentara la esperanza de vida. Es decir, se intentaba aumentar la correspondencia entre lo que aportaba cada uno y lo que cobraba cada uno. La idea fundamental de estas nuevas 22 recomendaciones es que ese déficit estructural del sistema, que hasta ahora se intentaba contener a través de la contención del gasto, que en adelante se financie con más ingresos. La primera recomendación lo que dice es que los gastos que ellos consideran impropios del sistema, reducción de cotizaciones sociales, complementos de maternidad, otros, todo eso pasa a ser financiado por los presupuestos generales del Estado. En definitiva, esto es un artificio contable, porque ahora el déficit, en vez de estar en cabeza de la Seguridad Social, va a estar en cabeza del gobierno nacional, pero digamos, en uno y en otro caso es déficit de las administraciones públicas. Y entonces, como el gobierno se va a ver con ese déficit, va a tener otra excusa para subir los impuestos. Pero la cosa es peor, porque no solo ponen el déficit de un lado para el otro, es decir, no lo corrigen y abren la puerta a la subida de nuevos impuestos, sino que reimplantan el incremento de las pensiones por el IPC, en realidad por más del IPC, porque en 2020 la inflación va a ser negativa y sin embargo Sánchez le va a subir las pensiones un 0,9%, cosa que es una verdadera irresponsabilidad. Y repito este dato, en los últimos 20 años, 1999 a 2019, el salario promedio creció el 48%. Y en el mismo periodo de 20 años la pensión media de jubilación subió un 123%. Entonces, los socialistas de todos los partidos te dicen que es un sistema solidario, pero es profundamente injusto. Gente
con 15 años aportados, cobra una pensión durante más de 20, pagada por trabajadores cuyos ingresos aumentan menos, un 48 en lugar de un 123, y que además se van a jubilar en condiciones menos ventajosas. ¿Alguien puede decir que eso es solidario o justo? Eso es más bien un sálvese quien pueda. Cobro yo hoy y luego que alguien arregle con la deuda, y si viene mal dada, que se arreglen. Estas recomendaciones, por eso son realmente vergonzosas, profundizan en la inequidad del sistema al justificar una revalorización de las pensiones al mismo tiempo que los salarios en 2020 están sufriendo su mayor caída en más de un siglo. Cuando te digo que podría haber sido peor es porque el factor de sostenibilidad por ahora sigue en pie y también en el Congreso se presentaron reformas por parte de Esquerra Republicana y creo que también Bildu para retrotraer la edad de jubilación de los 65 años. Eso se rechazó. Pero conociendo a Pedro Sánchez, que lo único que le interesa es mantenerse en el poder a cualquier precio, y conociendo que Pablo Iglesias, que es el que marca la agenda del gobierno, ya él hace años proponía volver a la edad de jubilación a los 65 años y siempre estuvo en contra del factor de sostenibilidad, yo si tuviera que apostar, apostaría que lo más probable es que esas dos sean las próximas concesiones que haga Pedro Sánchez a cambio de aprobar, vaya a saber qué proyecto. Las nuevas recomendaciones no aportan nada para corregir el déficit del sistema y lo hacen un poco más insostenible, como te digo, porque vuelven a hacer la subida con el IPC o incluso más que el IPC. El sistema sigue siendo injusto, de naturaleza intrínsecamente insostenible y abre las puertas a nuevas subidas de impuestos. Todo en un momento en que el déficit fiscal está desbocado y con la deuda pública pronta a superar el 120% del PIB. Acá, como siempre, es un tema de los políticos. Ellos es como el juego de la silla, que está la música y cuando pare, alguien se queda sin silla porque hay una silla menos que personas dando vueltas a las sillas. Pero los políticos siempre piensan que ellos no son los que se van a quedar sin silla cuando pare la música. Por eso prefieren postergar lo inevitable. Y lo inevitable es que este sistema de pensiones, además de injusto, es insostenible. Y en lugar de hacer las correcciones, pues prefieren patear la pelota. Incluso en el caso de Sánchez, que es un temerario, pues mucho más porque aumenta las pensiones y lo paga todo con deuda. Pero la realidad, y mucho más en economía, tarde o temprano se impone. Y si algo es insostenible, en algún momento se cae. La única pena es que este sistema de pensiones insostenible caerá sobre nosotros y no sobre los políticos.